Hola y bienvenidos a nuestro canal. Antes de empezar con el vídeo me gustaría que os suscribáis al canal, que le deis me gusta y que compartáis este vídeo con vuestros familiares y amigos para que YouTube sepa que os tiene que recomendar este tipo de vídeos. Dejad vuestra opinión en los comentarios y también si queréis dejar sugerencias de vídeos que queráis que trate en el canal. Y con todo dicho, empezamos con el vídeo. Este caso es sin duda uno de los más enigmáticos de la historia, ya no solo por lo que ocurre en este caso y bueno, el desenlace que tuvo esta chica, sino por la repercusión que ha tenido este caso a lo largo de los años. Y es que en este caso no hay un culpable, por lo menos no se le juzgó a nadie por este caso. A ver, tenemos que entender que la policía de esa época no tenía los recursos que tiene la policía hoy en día y bueno, era bastante difícil coger a un asesino si, bueno, no tenían ADN, o sea, no tenían para ver lo del ADN, no tenían para huellas, nada. Pero aún así había casos que se resolvían, pero por lo que sea, este no. Para comenzar este vídeo vamos a hablar de la protagonista del mismo. Elizabeth Short nació en Hyde Park, Boston, Massachusetts, el 29 de julio de 1924. Era una joven para ese momento de 22 años, súper guapa, súper guapa. Tenía los ojos azules, el pelo negro azabache y es que la verdad que tú la veías y es que te quedabas. Vivía en Los Ángeles con su familia y ella era el prototipo perfecto de actriz de Hollywood. Y como dato curioso, ella lo que aspiraba es ser precisamente actriz de Hollywood. Su familia estaba compuesta por sus padres, Cleo Short y Phoebe May Sawyer, y eran un total de 5 hermanas. El trabajo del padre era diseñar campos de minigolf que daban bastante dinero, la verdad, en ese momento, pero desgraciadamente con la depresión del 29, es decir, el crack del 29, lo perdió todo y la verdad que se arruinó. Pero es que espérate, en 1930, Cleo fingió su desvivimiento, ¿vale? No puedo decir esa palabra en YouTube, pero todos me entendéis. Y lo que hizo básicamente es ir a un puente y dejar su coche abierto, dando a entender como que se había tirado del puente. Phoebe, por lo tanto, tuvo que lidiar con una familia numerosa, ella y sus 5 hijas, y la verdad que hizo todo lo posible para, hombre, darle una vida buena dentro de lo que podía a su familia, por lo que tuvo que optar por tener varios trabajos para poder mantener a la familia. Poco tiempo después, Phoebe recibe una carta y esa carta es de su marido, Cleo. Ay, Phoebe, es que me he equivocado, no tendría que haber hecho eso, he tenido que hacerlo porque, bueno, me ha arruinado, bueno, todos, ¿no? O sea, tú solo, la familia entera. Quiero volver contigo, estar con las niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Phoebe dijo, Nana del Paraguay. Y la única que realmente le dio una segunda oportunidad, entre comillas, fue Elizabeth. Elizabeth era una chica muy amable, era muy cariñosa con su familia y la verdad que le gustaba bastante divertirse con sus amigos. Todo el mundo decía que daba la talla físicamente, como ya he dicho anteriormente, como actriz de Hollywood. La verdad que la belleza de Elizabeth era inigualable. Como he dicho, ella es la única que le da una segunda oportunidad a su padre, pero era por una razón más bien interesada. A los 19 años buscó a su padre y lo encontró viviendo en Vallejo, California. Vale, a ver, yo aquí digo una cosa. Yo no dudo en que ella le diera una segunda oportunidad porque es su padre y quieras que no, pues le quería, ¿no? Pero también tenía un objetivo bastante claro y era que tenía la posibilidad de mudarse a Hollywood. ¿Y qué hay en Hollywood? Hombre, pues oportunidades de ser actriz. Por lo tanto, padre e hija se mudaron a Hollywood en 1943. Pero a ver si te crees que solo Elizabeth quería darle esa segunda oportunidad. Es que Cleo también quería que le dieran esa segunda oportunidad porque como veía que la única que le había dado esa oportunidad era su hija Elizabeth, pues ¿qué hizo ese señor?
pues intentó que ella fuese su criada. Vamos a ver, ¿eh? Ella no estaba dispuesto a ello, por lo que discutían. Él la echó de casa porque veía que no podría aprovecharse de ella y la mandó a vivir con su madre. Pero en esa situación ella pensó, a ver, yo no voy a volver otra vez a donde mi madre. Voy a buscarme la vida y a ver si puedo realmente encontrar alguna persona que me impulse a ser actriz, que es mi sueño. Ella empezó trabajando en un establecimiento de militares, es decir, donde iban o solían ir militares, y evidentemente con su belleza atraía a todos. Ella se iría a vivir con una amiga a Santa Bárbara en 1943 y claro, allí hizo una cosa que no podían hacer en ese tiempo y era beber siendo menor de edad, por lo que fue detenida por beber siendo menor de edad. Ella empezó a viajar por todo el país y fue haciendo eso que conoció a Gordon Flickin, que era un teniente y un piloto. Y por cierto, este fue enviado a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Y en el fin de año de 1944 conoció a Matt Gordon Jr., que era un comandante de las Fuerzas Aéreas de 26 años. En 1945 Elizabeth le había dicho a sus allegados, bueno, a su familia básicamente, que estaba comprometida con Matt. Pero desgraciadamente este murió en un accidente aéreo en la India. En julio de 1946, Elizabeth regresó al sur de California, donde se encontró con su primer novio. Pero, de nuevo, con Gordon Flickin no fue bien la cosa y la relación se cortó. La filosofía de vida de Elizabeth era básicamente vivir en hoteles o sitios donde se pudiera permitir dormir alguna noche con sus amigas, etc. Y lo que ganaba de dinero era básicamente destinado a ropa y maquillaje, porque ella pensaba que si siempre estaba arreglada y guapa, cualquier cazatalentos la vería y, hombre, conseguiría su objetivo de ser actriz. A veces se quedaba en casa de amistades y uno de ellos era Mark Hansen, que era propietario de algunos clubes que, bueno, eran muy mal vistos en ese momento. Por cierto, este hombre contrató de camarera a Elizabeth en el Fronting Gardens. Más de una vez habían encontrado a Elizabeth durmiendo en establecimientos como un cine, y eso pasó un 8 de diciembre del año 1946. En San Diego conoció a un hombre llamado Robert Reid Manley y se rumoreaba que pasaron juntos la noche del 8 de enero, esto es muy importante, pidiendo a la mañana siguiente que le llevara a Los Ángeles, donde cogería un autobús a Berkeley, ya que pretendía visitar a una de sus hermanas. Él la llevó a la estación, ella dejó su maleta en consigna y después le pidió que le llevara al hotel Baltimore, donde había quedado con alguien. Según él, la dejó sobre las 6:30 y ya a partir de ahí no volvió a verla jamás. El portero del hotel donde ella se estaba quedando fue realmente el último que la vio con vida, y él dijo que sobre las 10 había alguien esperándola en el vestíbulo y que se fue con esa persona, pero no llegó a ver bien quién era. Vamos a pasar entonces a los hechos. Betty Bersinger iba andando con su hija de 3 años por North Avenue en Los Ángeles, en la mañana del 15 de enero de 1947. Betty va caminando y se encuentra algo en el césped que le llama la atención. Para ella, en ese momento, era como si hubiese un maniquí roto tirado allí, de alguna tienda, que se lo hubiera roto y lo hubiera tirado allí, pero no, era un cuerpo. Por lo que llamó a la policía a las 10:54 de la mañana. El asesino había cortado el cuerpo en 2 mitades a la altura de la cintura. Sus brazos fueron colocados en una postura cuadrangular sobre su cabeza a unos 45 grados. No tenía el pecho derecho y había extirpado de su pecho izquierdo una sección con forma geométrica. Una forma rectangular había sido extirpada de su muslo izquierdo, que posteriormente fue encontrado en el interior de su vagina. Había una incisión como de histerectomía en la parte baja de su abdomen. Había hecho varios cortes a cada lado de su boca, creando una macabra sonrisa conocida como la sonrisa de Glasgow. El cuerpo lo habían colocado a conciencia y limpiado, drenado completamente la sangre, y de hecho aún tenía el pelo húmedo cuando fue encontrada. Porque sí, amigos, el cuerpo que fue encontrado era el de Elizabeth. A pocos metros del cuerpo había una bolsa de papel con cemento. Vamos a ver. Aquí, esto es locurón, porque lo que hicieron la prensa al enterarse fue directamente ir a la escena del crimen y hacer fotos y distribuirlas. O sea, no voy a poner fotos, evidentemente, porque es que me chapan el canal en un instante,
pero es que es un cuerpo dividido en dos gráficamente y para que todo el mundo lo viese, hombre. En la autopsia se decretó que la chica medía 1,65 m, pesaba 52 kilos, tenía ojos azules, cabello marrón casi negro, tenía marcas de ligaduras en el cuello, muñecas y tobillos, y se dijo que estuvo maniatada al menos 3 días. Había indicios de que había sido torturada por las heridas, marcas de quemaduras de cigarrillos, etc. Todo ello mientras ella seguía con vida. La causa de la muerte se determinó como hemorragia y contusión cerebral. Un reportero de Los Angeles Examiner quiso saber más de Elizabeth y la verdad es que tuvo un método que agárrate. ¿Os acordáis que Santa Bárbara había sido fichada por beber siendo menor de edad? Pues por eso y gracias a las huellas dactilares supieron que el cuerpo era de Elizabeth. Como el reportero quería saber más de Elizabeth, lo que hizo es ponerse en contacto con su madre. El método que el reportero realmente utilizó es bastante rastrero, bajo mi punto de vista, porque lo que hizo es llamar a la madre y decirle que realmente le llamaba porque Elizabeth había ganado un concurso de belleza. Por lo que la madre estaba súper orgullosa de su hija porque había ganado un concurso de belleza. Y bueno, pues le preguntó de todo sobre Elizabeth y ella, claro, al saber eso, pues se emocionó y le contó bastantes cosas de la vida de Elizabeth. Y cuando terminó la entrevista, ni corto ni perezoso, le dijo que realmente la había llamado para saber de Elizabeth porque la había encontrado muerta, asesinada. Claro, tú imagínate la cara de Phoebe cuando te dicen, cuando te han engañado para saber información sobre tu hija. Y que encima la han asesinado. El 23 de enero, el editor de Los Angeles Examiner recibió una llamada de un hombre que se hacía llamar The Black Dahlia Avenger, el vengador de la Dahlia Negra, y dijo que era el asesino y que no estaba contento sobre cómo la prensa había mostrado el caso. Dijo que él mismo enviaría un paquete donde se podía ver cosas personales de Elizabeth. El paquete incluía un certificado de nacimiento, una tarjeta de la Seguridad Social y una agenda que ella le había cogido a Mark Hansen. Recordemos a este hombre como una de las amistades de Elizabeth y propietario de algunos clubes con dudosa reputación. También estaba un recorte de periódico de la muerte de Matt Gordon, su exprometido, fotografías personales y una nota hecha con recortes que decía: aquí está la pertenencia de Elizabeth, habrá otra carta. ¿Os acordáis de Robert Reid Manley? Bueno, pues fue uno de los principales sospechosos de la muerte del asesinato de Elizabeth. Pero este contaba realmente con una coartada válida. Supieron más tarde que Elizabeth había sido apodada como la Dahlia Negra porque siempre vestía de negro y tenía su característico pelo negro. Y debido a la disección de su cuerpo y algunos cortes que incidían en la idea de que su asesino tendría que ser o tener conocimiento quirúrgico, hombre, pues como no debería ser por lo menos un médico. Hubo, ya os digo, más de 300 sospechosos, pero nunca se supo con certeza quién fue realmente el que asesinó a Elizabeth. Durante los años se han creado teorías, libros, todo tipo de cosas acerca de este caso, porque realmente da muchísima intriga. Y se han barajado bastantes sospechosos, de los cuales vamos a comentar a continuación. En primer lugar tenemos a Robert Reid Manley, como he dicho anteriormente, que era el principal sospechoso porque fue el último que vio con vida a Elizabeth. Pero él tenía una coartada bastante sólida y además también cooperó con la policía, por lo que lo descartaron. En segundo lugar estaba Mark Hansen, que era el amigo de Elizabeth, uno de los tantos amigos de Elizabeth, que realmente este hombre tenía una reputación bastante porque era bastante mujeriego y bueno, pues le acusaron de tener relaciones con ella cuando no tenían una relación bastante buena, que digamos, y posiblemente podría ser el que le hizo eso a Elizabeth. En tercer lugar tenemos a Leslie Dillon, que es un trabajador de una funeraria que pudo haber tenido una relación con Mark Hansen y haberle pedido que se cargara a Elizabeth. Pero realmente la policía no pudo relacionarlo con el crimen. Y en cuarto lugar tenemos a George Holden. De este telita. Este sospechoso es curioso porque en 2023 se publica un libro llamado Black Dahlia Avenger, escrito por Steve Holder, que resulta ser un detective de la policía de Los Ángeles. Resulta que George Holder era el padre de Steve Holder.
En este libro, escrito por su propio hijo, lo describe como un ser carismático, controlador, que nunca dejaba nada al azar, que era también un hombre brillante, pero que era una mala persona. Este resultó ser un gran doctor, el doctor de Hollywood, llamado así, y que tenía un gran interés por el arte. Resulta que Steve empezó a sospechar de su padre porque cuando este murió, bueno, de lo típico que vas, ¿no?, a ver sus pertenencias, y entre estas pertenencias había un álbum de fotos. ¿Qué se encuentra Steve en ese álbum de fotos? Pues a muchas mujeres, ¿no?, fotografiadas por, según él, su padre, y había una en concreto que se parecía bastante a Elizabeth Short. Él comenzó su investigación de su padre y se dio cuenta de que había tenido relaciones con varias mujeres, incluso cuando estaba casado, y bueno, pues como que no tenía una relación bastante buena con las mujeres y podría perfectamente haber tenido alguna relación con Elizabeth Short. Descubrió que fue uno de los sospechosos de la policía de este caso y que, como he dicho, era doctor, tenía muchísimas amantes y tenía un coeficiente intelectual de 186. George incluso había sido sospechoso de la propia muerte de su secretaria porque murió en circunstancias un poco extrañas. O sea que este tipo estuvo entre los 6 sospechosos de la policía. Es decir, que en su momento tuvo relevancia para la policía. Pero, como he dicho, él estaba interesado en el arte y más concretamente en el arte del surrealismo. Pero, ¿qué tiene que ver el surrealismo con el crimen? Resulta que George estaba interesado en ese tipo de arte porque representaba a las mujeres en secciones. ¿Os suena de algo? Y la figura del Minotauro era recurrente en ese tipo de movimiento. Os voy a poner fotos para que os hagáis una idea. Y la pregunta de este caso realmente es: ¿podría haber sido Elizabeth Short el lienzo real de este movimiento? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido al menos este caso. En mi opinión diré que bueno, que la policía podría haber indagado un poquito más, quizás, para encontrar realmente al asesino, pero he de reconocer que no tenían los medios suficientes como para abordar este nivel de crueldad en este caso. Con todo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.